Hola, yo soy Luan Himmlich, su instructor de hoy. Esta vez veremos cómo hacer luces y sombras para elevar el dramatismo de nuestro juego y conseguir ambientaciones que van más allá que el típico look retro. Así que empecemos. El hacer luces y sombras 2D, como todo luz y sombra en un videojuego, se basa en una ilusión. Lo que haremos será usar un modo de fusión llamado Multiply. Los modos de fusión en softwares de edición de gráficos son maneras en las que se determina el cómo dos capas o imágenes se mezclan, siendo una analogía moderna a cómo se desarrollaban fotos en el pasado, que dependiendo cómo hiciéramos que la luz interactuara con nuestras fotos, podíamos lograr diversos resultados. Así que vamos a crear una nueva capa encima de nuestro juego. La llamaremos luces, y haremos que no sea transparente, poniéndole un fondo negro. Seleccionando la capa, veremos una sección de efectos. Vamos a ella y agregamos uno nuevo buscando Multiply. Multiply básicamente intercambia la luminancia de los píxeles por su opacidad. O sea que, en base a qué tan negro o blanco es un píxel, será menos o más transparente. Por lo que si ahora creamos un sprite como un punto de luz, veremos que este hace que la transparencia aumente, revelando lo que esté abajo. Antes de seguir, recuerda darle un like al video y suscribirte. También recuerda que tenemos un Discord de desarrollo de videojuegos llamado Constructores. Checa el link debajo en la descripción para unirte. Podemos hacer que nuestra luz sea menos fuerte, bajando su propia opacidad. Podemos usar el sistema de jerarquías de Construct 3 para hacer que siga a nuestro jugador. Y podemos agregar otras luces para tintarlas y ponerlas en algún lugar de nuestro escenario. El chiste es llenar nuestro juego con luces sutiles que sumen para lograr que se vea más o menos oscuro. También, si queremos bajar el efecto total, la oscuridad como tal, solo debemos darle algo de transparencia a nuestra capa entera. Ahora, si buscas un efecto más dramático, puedes usar otro modo de mezclado, llamado Linear Light o luz lineal, que es lo que usa Stardew Valley para su ciclo de día y noche, por ejemplo, y está disponible como complemento de terceros que puedes descargar en el link abajo en la descripción. Este actúa como Multiply, pero trata los píxeles más brillantes y los más oscuros de una manera especial que logra un contraste más dramático. Después de descargar el archivo C3 Add-on, vamos a Menú, Vista, Manejador de Add-ons y damos clic a Instalar nuestro add-on y recargamos Construct. Volvemos a abrir nuestro proyecto y reemplazamos Multiply por Linear Light. Como podemos ver, este efecto es mucho más intenso, con contrastes y algo de quemado en los colores, lo cual puede ser exactamente lo que busques para tu juego. En el siguiente video hablaremos de cómo hacer un ciclo de día y noche con esto, así que estate pendiente. Así de fácil es conseguir luces 2D en Construct. Recuerda que también puedes hacer tus luces de diversas formas para lograr otros resultados. Recuerden suscribirse, darle like, también dejar comentarios de próximos tutoriales que quieran, aunque les spoileo que ahorita estaré remasterizando unos tutoriales viejos para pasar a hacer algo más grande en unas semanas. Sin más que decir, yo he sido Luan Himmlich y me despido. ¡Buen día a todos! Para